tardes, noches, hermanos. Buenas tardes, noches. Sí. Sean bienvenidos, hermanos, a su espacio, a Cristianismo Profundo. Es una bendición, hermanos, el poder verles o tener este tiempo juntos, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Que ellos nos vean. Que ellos nos vean. Nos gustaría escucharlos. Fíjate que desde que Moy está ausente en este tiempo, no nos hemos dicho, mándenos un mensajito. No hace la invitación. Sí, queremos escucharlos o leerlos ahí en los mensajes, hermanos. Al final de la grabación van a encontrar ustedes ahí los números, las redes sociales, Facebook, WhatsApp. Mándenos un mensajito, por lo menos saludándolos. Sí, o que nos digan también, hermanos, qué opinan, qué les pareció la clase, sí, para que haya un tipo de retroalimentación. Importante para nosotros. Claro. Sí, queremos escuchar su voz, hermanos, ahí. Pero como bien dice el pastor, es una bendición, hermanos, sí, el que nos vean. Y pasar este tiempo juntos, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Ya disfrutando, gracias al Señor. Ya pasó el tiempo de fríos extremos. De helado. Sí, ya pasó. Ya pasó. Increíble. Tenemos algunos hermanos que nos ven del sur del país. Sabemos que de Sonora para allá, bueno, aquí en corto, Mexicali, de Mexicali para abajo, ya están las temperaturas en los 30, 40 grados. Okay. Nosotros todavía no, hermanos, todavía andamos en la mañana con una chamarrita, sí, todavía en pleno mayo, se está acabando mayo, sí, y todavía en la mañana está fresco, en la noche necesitamos una cobijita, todavía, gracias a Dios, estamos disfrutando este clima rico. Creo que es el tiempo que más hemos disfrutado, o que podemos disfrutar del clima. No hay helado, no hay calor todavía. Sí, está templadito. Sí. Pero bueno, gracias al Señor por el clima que estamos disfrutando ahora en Tecate, hermanos. Sí. Y bueno, hermanos, vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo las últimas semanas. Como ustedes bien saben, hemos estado hablando, hemos estado compartiendo acerca de la fe. Y hablamos acerca de que había 3 tipos de fe y las definimos: la fe intelectual, la fe temporal o convenenciera, sí, y la fe salvadora. Obviamente explicamos cada una de ellas y nos extendimos mucho más en la fe salvadora, sí, que era lo que nos interesaba enfatizar. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que la fe salvadora, mis hermanos, se certificaba a través de nuestra obediencia al Señor. Es decir, no es una fe hueca, vacía o de simples palabras. No. Es una fe que va acompañada de acciones. Sí. Y esas acciones que no son para ganar salvación, sino porque tenemos salvación, hacemos esas acciones. Dichas acciones son las que certifican nuestra fe. Sí. Y pues en esta tarde, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de la fe y la obediencia. Sí, que comenzamos la semana pasada. Muy interesante ese tema. Así es. Y antes de comenzar, hermanos, como cada lección, les hacemos la recomendación que vaya por su Biblia, vaya por su libreta, lo que necesite para tomar apuntes, para que usted pueda ir estudiando junto con nosotros la palabra de Dios y pueda observar que estamos viendo la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios. Sí. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a encomendarnos en las manos del Señor y no sé, ¿nos guía en oración, pastor? Vamos a orar. Nos ponemos en las manos de Dios, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte en este momento la vida y la salud que nos das, juntamente con la vida y la salud que tienen cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y que están siguiendo este estudio, que ahora tienen su Biblia en su mano, su libreta, y estamos listos, Señor, para pasar este tiempo de charla, de diálogo en torno a tu palabra. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, rogamos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que este tiempo de meditación sea de bendición y de edificación para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues sí, como decía yo, hermanos, quitamos la pausa para continuar con el tema de la fe y en este caso haciendo énfasis en la fe y la obediencia. Recordarles, hermanos, que la fe a la que nos estamos refiriendo es más que un simple reconocimiento mental de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. A medida que aprendemos la palabra de Dios nos damos cuenta que
la voluntad de Dios es que quien hemos entendido el Evangelio y, por decirlo de alguna manera, quien ha aceptado la salvación del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere que continúe entonces viviendo por fe. Dicho en otras palabras, Dios quiere que nuestra fe nos lleve a vivir una vida de fidelidad. Así es. Y les recordamos, hermanos, unas palabras de mucho peso que decía el apóstol Pablo, un pasaje que leíamos la semana pasada en Gálatas 2:20. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el apóstol enfatiza aquí diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendas palabras de peso, yo. Y también recordábamos, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 37, 38 y 39, que dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí entendemos y aplicamos, hermanos, que la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a vivir una vida de fidelidad y obediencia. Y obviamente, hermanos, siempre que hablamos de fe y obras y fe y obediencia, pues tenemos que referirnos al apóstol Santiago, y hemos estado dialogando la semana pasada algunos versículos del apóstol Santiago con relación a eso. Y también, hermanos, cuando hablamos de fe, podemos decir en el lenguaje cristiano, es obligado pasar por Hebreos capítulo 11, Sí. ¿verdad? Entonces, quitamos la pausa otra vez, digo, por si no se quitó hace rato, y vamos a continuar charlando, hermanos, de la fe y la obediencia, leyendo y dialogando de unos testimonios de la palabra de Dios y viendo algunos de precisamente Hebreos capítulo 11. Así es. ¿Ok? Bueno, la semana pasada, hermanos, hablamos acerca de Hebreos capítulo 11, donde se da un compendio de personajes que demostraron su fe a través de la obediencia. Sí. Y uno de ellos, hermanos, fue Abraham. Dios llamó a Abraham a ir a un lugar que nunca había visto. ¿Qué hizo Abraham por fe, pastor? Híjole, qué tremendo es eso, hermanos. Dice Hebreos a 11, como estábamos refiriendo hace rato, lean estos 40 versículos que son apasionantes de este tema. Y en este caso, con relación a la pregunta que presenta Yoba, leemos el versículo 8, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es un testimonio, hermanos, increíble, porque al Señor le plació llamar a este hombre de Ur de los Caldeos y decirle: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, deja tus posesiones, deja todo lo que tienes y vete a un lugar. Y el testimonio del escritor de los Hebreos es este: y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Sí. Y Yoba, tal parece que esto solamente se le aplica a Abraham, pero hemos venido aprendiendo en nuestra propia historia, Yoba, la historia de la iglesia, actualmente la historia de la iglesia moderna. Y te digo, la iglesia moderna es de la era de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, que todavía se da esta clase de llamados y se da esta clase de movimientos. Okay. Y Dios quiera que se siga dando esta clase de obediencia. Amén. Porque es increíble, ya leyendo, tenemos que ir, hermanos, a Génesis capítulo 12, 13, 14, ahí está narrada la vida de Abraham y su familia, donde era un hombre acaudalado, era un hombre, digamos, un hacendado,
Sí. Era un hombre que tenía muchos bienes y dejó todo, donde el Señor lo encontró y lo llamó, sin saber a dónde iba, pero él se fue en obediencia. Y por alguna razón, Jehová, leemos en la palabra en algunos lugares que se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Claro. Precisamente porque empezó demostrándolo de esa manera. Abraham, deja donde estás, deja lo que tienes, ve a un lugar, yo te voy a dar allá por herencia y tú, si tú quieres, ahí está. Y el testimonio de Hebreos, repetimos, fue ese. Él dejó todo sin saber a dónde iba. Sí, yo creo que a veces cuando leemos pasajes como Génesis, donde se narra la vida de Abraham, lo leemos y se nos hace, o lo leemos, estamos tan acostumbrados a leerlo, Sí. que ya no nos asombra, pero lo que usted dice es verdad. Este hombre fue capaz de prácticamente renunciar a su vida. Renunció a todo. Porque sí. renunció a su parentela, Sí. a donde estaba, a sus posesiones, Sí. simplemente por creer en Dios. Le creyó a Dios. Ajá. Y una vez más, hermanos, no fue solamente, obviamente con Abraham no fue solamente de decirle al Señor, sí, yo te creo, sino que llevó su fe a la obediencia, a las obras, y lo demostró, y Dios respaldó, ¿no? Y Dios demostró su fidelidad y todo lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Y creo que la fe, Jehová, de Abraham demostrada en esta historia, en este episodio de su historia, porque hay más historias, más episodios, pero en este episodio nos deja ver que tanto Abraham como su descendencia inmediata, que fue Isaac y Jacob, fueron gente poderosa en la tierra. Sí. Fue gente bendecida por Dios. Es el resultado de su obediencia. Amén. ¿Verdad? Sí. Tremendo testimonio, hermanos, el de este hombre que el Señor le llamó sin saber a dónde iba, y Abraham simplemente obedeció. Siempre estuvo dispuesto a obedecer. Pero hay otro episodio, hay otro episodio, Jehová. Ajá. Abraham obedeció y salió. Pero te lo presento de esta manera. Ok. Cuando Dios probó a Abraham, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Nada más por fe. Y cuando decimos cuando Dios probó a Abraham, hay un episodio interesantísimo ahí. O sea que no le bastó a Dios, dicho con todo respeto. Ajá. No le bastó a Dios que dijo, sí Señor, dejo todas mis posesiones y te sigo. El Señor probó otra vez la fe de Abraham. Así es. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, hermanos, la respuesta la podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, que dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Bueno, no sé si quiere dar el contexto de la historia, pastor. ¿De qué unigénito está hablando? Cuando Abraham obedeció con relación a salir de su tierra, de su parentela, el Señor le prometió hacer de él una gran nación. Sí. Y estaba hablando de su descendencia. Y acuérdate que hubo un diálogo entre él y Sara, un diálogo entre él y Dios. Y Abraham le dijo, Señor, pues ¿cómo me vas a bendecir con una gran descendencia, pues si no tengo hijos? Y el Señor todavía, por su poder, permítanme, denme permiso de parafrasear este pedacito de la historia, por su propio poder, dijo, pues Abraham, te voy a bendecir con una gran nación, con una gran descendencia, y con el hijo de tu esposa amada. Okay. Con ella. Pero ella era estéril. Y finalmente cuando el Señor opera un milagro en Sara, que después en Saraí, que después le llama Sara, queda embarazada y nace Isaac, que se conoce como el hijo de la promesa. Entonces Dios, aunque Abraham ya había tenido entonces un hijo con la sirvienta de Sara,
queriéndole ayudar a Dios. Queriendo aportar. Se sacrificó. Es que la culpa la tuvo Sara, porque la Sara le dijo a Abraham, pues mira, tú sabes que yo no puedo tener hijos y pues tú debes tener descendencia, pues allégate a mi sierva, a mi trabajadora. Y Abraham dijo, bueno, ándale. Y tuvo un hijo, que se llamó Ismael. Pero Abraham sabía, él tenía esa clase de fe, Jehová, que Abraham sabía que no se trataba con Ismael. Y más o menos 13, 14 años después, el Señor cumple su promesa, sana el vientre de Sara y le permite concebir y dar a luz un hijo, al cual llamaron Isaac. Sí. Y entonces, sí, ese es el contexto. Me imagino la sensación, la alegría, el gozo de Abraham al ver la promesa cumplida del Señor. Sí, sí. Al tener a su pequeño Isaac entre los brazos. Me imagino que era su adoración, era su vida. Es definitivo. Y yo creo que no pecamos, Jehová, porque Abraham era un ser humano como nosotros. Sí, sí, sí. Y yo te lo voy a decir como abuelo. O sea, uno tiene una bendición al abrazar a sus hijos y ver a tu esposa embarazada de que nace tu hijo, tu primer hijo, tu segundo, etc. Pero luego ves a tus nietos y es otro rollo. Tú no sabes de eso. ¿Es otro nivel? Tú no sabes de eso. No, todavía no. Y es otro nivel que es una bendición maravillosa de Dios. Sí. Entonces, híjole, pues me imagino, o sabemos que era una relación deleitosa, que Abraham se gozaba al tener a Isaac, ver la promesa, la fidelidad de Dios en su vida cumpliendo la promesa. Pero llega el momento en que Dios decide hacer una prueba a Abraham y le dice o le pide que sacrifique a su hijo. Y bueno, pues nos damos cuenta en Génesis capítulo 22, que Abraham decide una vez más, hermanos, obedecer al Señor. Sí. Pese a todo lo que él amaba, pese a que tal vez parecía una contradicción, pastor, lo que él estaba pidiendo. Parecía, definitivo. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo por obedecer al Señor. Es una fe increíble, hermanos, una fe retadora, pastor. Tenemos que regresar, yo al principio de esta lección, hace muchas semanas atrás, cuando definimos fe. Sí. Y usamos precisamente Hebreos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Y Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. En Isaac. En Isaac. Sí. Y en ese momento, en su obediencia, él puso esto en práctica. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aparte, pastor, que Abraham conocía al Señor. Sí. Abraham conocía al Señor y sabía que era poderoso, aún para después de muerto. Él sabía que incluso podía resucitar a Isaac si fuese necesario. Sí. Y de él hacer una gran nación. Sí. Ese es el testimonio de Hebreos. Ajá. Cuando narra la historia de Abraham, precisamente. Ahí debe de estar por ahí después del versículo 17, por ahí así. Sí, el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. En la práctica, Abraham sabía lo que iba a pasar, porque él recibió el mensaje del Señor. Claro. Ofréceme a tu hijo en un holocausto. Él sabía lo que era un holocausto. Entonces, en Génesis 22, hermanos, tenemos toda la narración de toda esa historia. Y hay algunas palabras aquí, que y como padres y como abuelos las podemos leer y son desgarradoras. Porque dice la Biblia que Abraham se levantó de mañana, él y sus siervos, prepararon el asno en el que iban a llevar todas las cosas. Dice la Biblia, enalbardó su asno, o sea, lo preparó, ensilló su asno. Y se fueron caminando. El versículo 4 dice, al tercer día, piensa en eso, han pasado 3 días de camino. Sí.
para llegar al monte que el Señor les indicó. Y al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos y dijo, ahí voy a matar a mi hijo. Él lo sabía, Isaac no lo sabía. Ahí iba Isaac, tal vez ni los siervos. Pero más adelante, Jehová, tenemos esta narración cuando Abraham se separa de los siervos y se queda nada más Isaac y Abraham. Abraham toma la leña del holocausto y la carga sobre su hijo. Ándale, chamaco, cárgate la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces este versículo es desgarrador, yo ver 7, donde dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate eso en el corazón de Abraham. Como tú decías hace un momento, hay hermanos, hay historias, hay versículos que los leemos en cuestión de segundos. Sí. Pero como seres humanos, si nos trasladamos al momento y vemos, podemos identificar al corazón de un padre con el hijo de la promesa, el hijo que más amaba. Abraham tenía aquí más o menos unos 114 años, más o menos, porque lo tuvo de 100 años, ya era un jovencito aquí entonces Isaac, y pues lo tuvo ya viejo y encariñado con el muchacho y decirle, papá, aquí está todo para el holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? Y imagínate, bueno, no creo que haya pensado eso, pues tú eres el sacrificio, porque nos da una respuesta bien linda. Yo en el versículo 8, ¿qué es el versículo 8? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí van juntos. Dios se proveerá para el holocausto. Así es. Entonces esa fue la respuesta en fe que Abraham le da a Isaac. Me quedé pensando yo, porque aquí usa la palabra hebrea, no soy hebreo, pero lo he estudiado. Okay. Aquí se usa la palabra Jehová Jireh. Jehová Jireh, hermanos, quiere decir Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Okay. Entonces, y hermanos, una palabra, hermanos, que hace alusión directa a la provisión de Dios para la salvación de la humanidad. El Cordero de Dios que fue provisto por el Señor para el rescate de la humanidad perdida en sus delitos y en sus pecados. Así es. Es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios Jehová Jireh, Jehová proveerá. Digo, hago este énfasis, hermanos, y lo hago con mucho énfasis, porque muchas veces vemos mucho énfasis en hermanos poniéndole a sus negocios o simplemente soltando una palabra, como actualmente se dice, tú sueltas la palabra y todo va a suceder. Tú declaras Y todo va a suceder. Jehová Jireh, y empiezan a pedir cosas materiales exóticas, por decirlo así. Ni siquiera se está pidiendo para la necesidad del diario vivir. Sí. Cosas exóticas. Y entonces, usando esta palabra, hermanos, Jehová Jireh. Pero hermanos, Jehová Jireh tiene que ver con la provisión de Dios para la salvación del mundo. El Cordero de Dios. Que el Cordero que sacrificó finalmente a Abraham en ese holocausto es una figura de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Verdad? Entonces, pero hermanos, leemos la historia muy rápido, en unos cuantos segundos, pero imaginemos el corazón desgarrado de un padre que sabía que en obediencia al Señor, por la fe que tenía en él podría matar a su hijo. Y leemos el testimonio de Hebreos, donde Abraham sabía que si fuera necesario, como explicaba yo hace rato, lo mato, pero él es el hijo de la promesa. Dios va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente él lo sabe. Así es. Y si tiene que resucitarlo para cumplir su palabra, Dios lo puede hacer. Amén. Y lo hizo. Y una vez más vemos, hermanos, en la fe se puede ver en la obediencia. Sí. Y vemos muchos otros ejemplos. Empezamos a ver otro más. Sí.
Vemos otro ejemplo más, hermanos. El ejemplo de Moisés, por ejemplo. Híjole. Que después de ser criado en una cuna de lujo, sí, como hijo adoptivo de la hija del faraón, ¿qué hizo Moisés por fe? ¿Qué escogió por fe? Hijo, es que, hermanos, yo creo que si usted puede hacerlo, pastores, nosotros podemos hacerlo y hacer casi de cada versículo, de estos 40 versículos de Hebreos 11, una predicación. Sí. Y este ejemplo, digo, si Abraham fue un tremendo ejemplo, Moisés es otro tremendo ejemplo, que es muy aplicable también para este tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces la pregunta que estamos presentando aquí yo es, ¿qué hizo Moisés y qué escogió Moisés? Y tenemos que poner, entre comillas, fuertemente, por fe. Bueno, leemos ahora de Hebreos capítulo 11, los versículos 24, y vaya que nos estamos brincando muchos personajes, sí, ¿verdad? Pero versículo 24 y 25 dice, por la fe Moisés, este es el testimonio, gloria a Dios por el testimonio de su palabra, hermanos. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, como dice Jehová, después de vivir en cuna de lujo como nieto del faraón. Te digo otra vez, Jehová, tú no sabes de eso. Pero los nietos tienen una posición especial en la casa de los abuelos y en el corazón de los abuelos. Okay. Entonces imagínate a Moisés como nieto del faraón, porque la hija lo llevó, lo adoptó y era el nieto de faraón. Sí. Entonces, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Número 1. Bueno, primero, ¿qué hizo? No quiero seguir viviendo ya en este lujo. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Siempre hemos aprendido, Jehová, que Egipto simboliza el mundo. Sí. Y hay quienes se deleitan más viviendo en Egipto que viviendo con el pueblo de Dios. En este caso, literalmente, aquí no estamos hablando de algo figurativo, literalmente Moisés prefirió salir del palacio para vivir en el desierto donde estaban sus hermanos, los israelitas, los judíos maltratados. Sí. Y él por fe lo hizo así. Sí, nos enseña que Moisés no solamente estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que poseía, sino que estuvo al mismo tiempo dispuesto a sufrir el maltrato, la vergüenza, el oprobio, pero todo esto lo hizo por fe. Uh-huh. Sí, y tenemos más testimonios de Moisés aquí. Nos habla por lo menos unos 3, 4 versículos, 5 versículos más adelante, desde el versículo 23 que leímos hasta el 26, donde sí, Moisés renuncia a las comodidades de Egipto para irse con su pueblo, literalmente Jehová, para irse al desierto. Sí. Hay quienes usan, hermanos, una enseñanza aquí. Moisés nos marca etapas de vida de 40 años y nos enseña que Moisés estuvo 40 años disfrutando de los placeres de la vida del palacio de Faraón. Cuando toma esta decisión, se va al desierto y el Señor lo tiene en el desierto, incluso cuidando ovejas, 40 años más. Y después le aparece en una zarza para hacer el llamado y dice, regresa porque ahora tú eres el escogido para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y después de que el pueblo estuvo más de 400 años en la esclavitud de Egipto, llega Moisés y los traslada por 40 años otra vez por el desierto para entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces nos marca de alguna manera periodos la vida de Moisés, pero periodos después de haber ya estado en Egipto, el Señor nos saca para prepararlo y usarlo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Okay. Pero tenemos que recalcar aquí, hermanos, el énfasis que tenemos que hacer aquí es que por la fe Moisés hizo esto en obediencia al Señor. Amén. Fue increíble, hermanos, el encuentro de Moisés después de 40 años en el desierto cuando estaba pastoreando las ovejas, que
que de repente ve un arbusto que se está echando flamas, pero no se consume. Tremendo impacto de Dios hablándole a Moisés. Y le hace entonces un llamado para regresarlo otra vez a Egipto. Ahí hay otra enseñanza, ¿no? ¿Por qué lo sacó de Egipto si ya estaba ahí? Sí. Pero hay muchas, esa es otra enseñanza que también podemos aprender de la vida de Moisés, ya estando en Egipto, y por qué se lo llevó otra vez al desierto. Y parte de eso, hermanos, es para enseñarnos que la fe debe producir en nosotros obediencia, pese a que las circunstancias a las que estamos siendo llamados a ejecutar no nos favorezcan. Sí, es estar dispuestos a pagar el precio por nuestra fe. Sí, no para ganar el favor de Dios, como lo vamos a ver más adelante, lo hemos mencionado, no para ganar el favor de Dios con relación a la salvación, sino como vimos con Abraham. Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, obedeció y se fue, y lo dice, pero Dios lo probó otra vez. Okay. Y mata a tu hijo. Y pues, Abraham pudo haber reclamado y decir, pero ¿por qué no te he demostrado que ya te obedezco? Digo, dejar todo para seguirte no es suficiente. Pero pues quiero estar seguro, quiero probarte. Sí. Y eso puede suceder muchas veces en nuestra vida. Sí, claro, si algo nos enseña es que no siempre el obedecer al Señor va a ser fácil, o va a venir sin dificultades o pruebas. Ajá. Entonces, pues estamos dispuestos a pagar ese precio, hermanos, por fe. Y no olviden el tema, estamos hablando de la fe y la obediencia. Quiere decir que si decimos soy cristiano y he puesto mi confianza en Cristo, bueno, vamos demostrándolo con obediencia al Señor. Así es. Y ahora tenemos que entender claramente, hermanos, que vamos a obedecer. Pues ya aquí está, hermanos, en el libro sagrado está toda la voluntad de Dios para nosotros. Conozcámosla y tomemos la decisión de obedecerla. No andemos investigando qué querrá Dios de mí. Por otro lado, usted lo tiene en el libro que usted tiene en su mano. Amén. Ahí está la voluntad de Dios que requiere de nosotros obediencia. Sí. ¿Sí? Amén. Muy bien, ahora ya va para terminar la reunión. Ok, vamos a orar. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, lo que es la fe, Señor, lo que se requiere como tus hijos, Señor, que es la obediencia, para demostrar que tenemos una fe genuina, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar en nuestra fe, que tu Espíritu Santo siga ayudándonos a crecer, a madurar, a aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte a través de tu palabra, a encontrar las promesas que tienes en tu palabra, Señor, y vivir en obediencia, Señor, por fe. Te damos honra y gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por la vida de cada una de las personas, Señor, que se dan el tiempo, Señor, de ver este video. Obra en sus vidas, obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, ponemos pausa otra vez aquí. Vamos a continuar la próxima semana hablando de la fe y la obediencia. Mientras tanto, amados hermanos, oramos que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.